Hola nuevamente. Soy Firehack 666 en esta ocasión mi entrega se titula Las respuestas de Dios al rezar. Los invito a escuchar esto con una mente abierta, de manera tranquila y sin enojarse. Al escribirlo no se fue agresivo ni ofensivo. Solo se es claro y conciso. Primero escúchenlo completo y sin reaccionar, luego los invito también a que al final, dejen un comentario, o piensen lo que han oído un rato y luego regresen a dejar un comentario. Nunca es bueno reaccionar sin pensar bien las cosas. Al escuchar el siguiente artículo una de dos cosas deberían de suceder. Si eres cristiano, católico, protestante, ortodoxo, mormón, etc., entonces te deberá quedar claro que lo que Jesús dice en la Biblia es falso, y por consecuencia tu Dios no es real. Ahora, si no eres cristiano pero crees en un Dios o te dices cristiano sin creer en la Biblia, al menos te deberá quedar claro que la Biblia como referencia de la existencia de Dios, la divinidad de Jesús y como base del cristianismo, es totalmente inservible. ¿Qué pasaría si nos hincáramos y le rezáramos a Dios de esta manera? Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, omnipotente, omnipresente, todo amor, te pedimos y te rogamos que hoy por la noche cures a todas las personas que sufren de cáncer en este mundo. Te lo pedimos con fe, sabiendo que nos vas a bendecir, así como lo dijiste en Mateo 7:7, Mateo 17:20, Mateo 21:21, Marcos 11:24, Juan 14:12-14, Mateo 18:19 y Santiago 5:15-16. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Le rezamos de manera sincera, sabiendo que Dios en todo su poder infinito nos cumplirá esa petición nada egoísta y nada materialista y que con ella Dios se glorificará y ayudará a millones de personas de maneras excepcionales. ¿Va a pasar algo? No. Claro que no. Esto es muy extraño porque en la Biblia Jesús hace promesas muy específicas sobre cómo se supone que funciona la oración. Jesús dice en muchos lugares que Él y Dios te responderán tus oraciones. Y muchos cristianos creen, el 54% de los adultos norteamericanos por ejemplo, que la Biblia es literalmente cierta. Si la Biblia es literalmente cierta, entonces algo está muy mal. Simplemente viendo los hechos Jesús dice en Mateo 7:7 que 7 pedid, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. 8 Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. 9 ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 10 O si le pide un pescado, le dará una serpiente? 11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Si todo que pide, recibe, y nosotros pedimos que se cure el cáncer, debería de curarse. ¿No? Sí, vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que pidan, y nosotros le pedimos la curación del cáncer, debería de curarse. ¿No? Y aún así nada sucede. En Mateo 17:20 Jesús dice: Por vuestra poca fe. De cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si nada os será imposible, entonces si pedimos que esta noche se cure el cáncer, deberá curarse, ¿no es así? Pero aún así, nada sucede. Nótese que si tomamos la Biblia de manera no literal, entonces la declaración nada os será imposible se convierte en muchísimas cosas os serán imposibles, y eso querría decir que Jesús está mintiendo. En Mateo 21:21. Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís: quítate y arrójate al mar, será hecho. 22 Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y hoy en la noche, creyendo, pedimos que se cure el cáncer. Este debería curarse, ¿verdad? Sin embargo, no es así. Nótese que no hay manera de interpretar no literalmente la frase todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis, a menos que sustituyamos todo con muy poco de o nada de. El mensaje se reitera en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Por consecuencia, si creemos firmemente que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá, y creemos en Dios y su poder, entonces ¿qué debería pasar si hoy pedimos que se cure el cáncer? Pues debería curarse. ¿Eso o Dios está mintiendo?
En Juan capítulo 14 versículos del 12 al 14, Jesús nos dice lo fácil que puede ser la oración. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 13 Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Vean por favor lo claro y directo que es esa declaración. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, y si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Y el que está hablando es el Hijo de Dios. ¿Acaso lo hemos tomado muy literal? No. Esta es una declaración simple y clara. ¿Hemos puesto su declaración fuera de contexto? No. Él dice todo lo que pidáis y lo haré. Y sin embargo su declaración es falsa, porque hoy en la noche cuando las personas del mundo pidan por la paz mundial y la curación del cáncer, nada sucederá. Vemos la misma cosa, una y otra vez. En Mateo 18, 19, 20 Jesús dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 20 Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En Santiago 5, 15, 16 la Biblia dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. 16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En Marcos 9, 23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Lucas 1, 37. Pues nada hay imposible para Dios. Nada pudiera ser más claro o simple que las promesas de Jesús sobre la oración. Sin embargo, cuando oramos para eliminar el cáncer, nada sucede. Y mantengan en mente que este es Jesús el que está hablando aquí. No son las palabras de humanos inspirados y no hay debate sobre su traducción. Es el mismísimo Dios Todopoderoso hablando a través de su encarnación humana. Se supone que Jesús es perfecto, no tiene pecado. Y aún así vemos claramente que lo que dice es falso, Jesús miente. Se supone que Jesús es Dios. Dios se supone que es perfecto. Cuando Jesús habla, él debería hablar con la verdad. Sin embargo, cuando vemos lo que Jesús dice sobre la oración, es claro que está mintiendo. Si necesitas más pruebas, entonces junta un grupo de 100 personas, o de 1000 o de 1.000.000. Todas en un círculo y pídeles que recen sinceramente en el nombre de Jesús para que Dios cure todos los casos de cáncer hoy en la noche, sabiendo que cuando Dios responda a esa plegaria tan desapegada y no materialista, lo hará glorificándose y ayudando a millones de personas alrededor del mundo, causando gran alegría y júbilo. Ahora, nos queda claro que tenemos a más de 2 personas reunidas en el nombre de Jesús, y han pedido en su nombre, y no son solo 2, sino 10 o 100 o 1000 o 1.000.000. Y todas lo han hecho por definición creyendo y con fe, así cumpliendo todos los requisitos de Jesús. ¿Jesús responderá a la oración? Claro que no. Su oración no tendrá respuesta, desafiando claramente las promesas de Jesús en la Biblia. De hecho, si rezas por cualquier cosa imposible, tu oración nunca tendrá respuesta. Si eres una persona inteligente y racional, todos los ejemplos anteriores te demuestran claramente que el Dios de la Biblia es imaginario. Lo que Jesús dice en la Biblia sobre la oración, es claramente falso. De hecho, tenemos amplia evidencia científica para demostrar que la creencia en la oración no es nada más que superstición pura, como lo veremos en la siguiente prueba, muy pronto. Entendiendo las racionalizaciones. Una de las racionalizaciones favoritas de los cristianos sobre por qué Dios no responde a las oraciones es que si lo hiciera, te estaría quitando el libre albedrío. La lógica es que si tú rezas, y Dios responde tu oración, Él se te habrá revelado y tú tendrías seguridad sobre su existencia, quitándote el libre albedrío de creer en Él. Si esto es cierto, entonces por omisión todas las declaraciones de Jesús en la Biblia sobre la oración son falsas. Querría decir que Dios no puede responder a ninguna oración. Además, ¿por qué un Dios que se debe mantener escondido de esta manera, se encarna y dice estas cosas? Si Jesús es Dios y Dios es perfecto, entonces ¿por qué las declaraciones de Jesús sobre la oración no son ciertas? ¿Jesús estaba exagerando? ¿Estaba jugando? Si Jesús es perfecto, ¿por qué no diría la verdad? ¿Por qué una oración para curar el cáncer el día de mañana no funciona?
Los creyentes tienen muchas maneras de explicar por qué estos versos de la Biblia no funcionan, inclusive si rezas de manera sincera, desinteresada y no materialista, e inclusive si tu plegaria ayudaría a millones de personas en el mundo, dicen cosas como estas. Necesitas entender el contexto en el que Jesús decía estas cosas hace 2000 años. O cuando Jesús hablaba sobre mover un monte, o una montaña, hablaba metafóricamente, estaba usando una metáfora y Dios no es una cosa. Es un ser y tiene una voluntad. Tiene deseos. Él se relaciona con la gente y tiene tratos personales con ellas. Rezar es solo una manera de llamarle a la comunicación con Dios. Dios, que todo lo sabe inclusive antes de que lo vivamos o lo pensemos, sabe la diferencia entre tus pensamientos, deseos y cuando te estás dirigiendo a Él. Él escucha nuestras oraciones y responde. Pero sus respuestas están basadas en decisiones personales, de Él. No podemos predecir cómo responderá a nuestras oraciones y el problema es que todas estas racionalizaciones olvidan dos puntos importantes. 1. Se supone que Dios es un ser perfecto, todopoderoso y todoconocedor. 2. La declaración, nada os será imposible, junto con los versículos bíblicos citados arriba, son falsos. La verdad es que muchas cosas son imposibles para ti. Si un ser perfecto fuese a hacer declaraciones sobre cómo funciona la oración, al menos tres cosas serían seguras. 1. Hablaría claramente. 2. Diría exactamente lo que quiere decir. 3. Hablaría con la verdad. De eso se trata eso de ser perfecto. Un Dios perfecto todoconocedor, sabría que habría personas leyendo la Biblia 2,000 años después y no usaría palabras que se pudieran malinterpretar, sería claro y diría exactamente lo que quiere decir. Sabría que personas normales estarían leyendo la Biblia e interpretándola de manera normal, entonces hablaría de manera precisa. Sabría que cuando dices nada os será imposible, eso quiere decir que nada os será imposible y se aseguraría que la declaración de nada os será imposible fuese precisa, hablaría con la verdad. Si Dios lo dice, debe ser verdad, de otra manera no es perfecto. Desafortunadamente, el hecho es que muchas cosas os son imposibles sin importar cuánto reces, y nadie, incluyendo a Jesús, jamás ha movido un monte. Para ver la verdad, necesitas aceptar que los versos que vimos están equivocados. El hecho es que Dios no responde a las oraciones. Y la razón por la que Dios no responde a las oraciones es simple. Dios es imaginario.